A ver, si alguien se pone en la piel de un ingeniero por un momento, un profesional que ha pasado décadas de su vida, pues literalmente gota a gota, construyendo y perfeccionando la principal central eléctrica de su ciudad. Una vida entera dedicada a una sola obra, claro. Exacto. Conoces cada turbina, cada engranaje, y de repente, una mañana, en medio de un caos absoluto, el propio gobierno te entrega una caja de explosivos Madre mía. y te ordena volar por los aires el trabajo de tu vida, así sin contemplaciones. Bueno, hoy vamos a explorar cómo la historia de una metrópolis moderna no se construye solo poniendo un ladrillo sobre otro, sino que literalmente se edifica sobre actos de destrucción masiva. Burocracia implacable y pura supervivencia. Es una imagen brutal, pero absolutamente real. A menudo tenemos esta falsa idea de que las ciudades son como una acumulación pacífica de progreso, ¿sabes? Ya, claro. Vemos lo bonito y ya está. Exacto. Vemos un rascacielos brillante o un templo pintoresco y, bueno, asumimos que siempre estuvieron destinados a estar ahí. Pero cuando escarbas un poco, te das cuenta de que el paisaje urbano es increíblemente turbio. Totalmente. Los edificios no son simples estructuras, son cicatrices. O sea, son escudos defensivos frente a traumas inmensos. Vale, pues vamos a desgranar esto a fondo, porque el material que tenemos hoy sobre la mesa para nuestro análisis exhaustivo rompe todos los esquemas. Nos sumergimos en unas fuentes fascinantes. Una maravilla de archivo. Sí, el archivo de investigación en profundidad de la historia de Hong Kong. Para quien no lo sitúe, Hong Kong es un distrito de Hong Kong. Pero la misión de este análisis no es recomendar la típica ruta de compras o el mirador de moda para hacerse la foto. No, desde luego que no. Pues un simple margen industrial en un mapa de tensiones geopolíticas brutal. Fíjate que son joyas ocultas que cualquier viajero con un mínimo de curiosidad intelectual debería buscar. Y, a ver, para entender realmente la piel de este barrio, no podemos empezar por los despachos. No, claro. Tenemos que empezar por el impacto físico más violento que puede sufrir un espacio urbano. Todo el tejido moderno de Hung Hom tiene su origen básicamente en el trauma de la Segunda Guerra Mundial y en la destrucción que llovió literalmente del cielo. Exacto. Pongámonos un poco en contexto. 16 de octubre de 1944. Hong Kong está bajo ocupación japonesa y las fuerzas aliadas intentan estrangular la maquinaria militar nipona. La 14ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos envía bombarderos B-25 y cazas P-40. Con un objetivo estratégico clarísimo, que eran los inmensos astilleros de Whampoa. Eso es, justo en la costa de Hong Kong. Pero claro, a ver, la guerra aérea de los años 40 no era precisamente una ciencia de precisión quirúrgica, que digamos. En absoluto. Los archivos meteorológicos y militares que hemos revisado detallan que, debido a la nubosidad, el fuego antiaéreo y una tecnología de navegación muy rudimentaria, ¿Ya? pues las bombas erraron el blanco por completo. No cayeron en el agua, ni en los astilleros. ¡Qué barbaridad! Cayeron en el corazón residencial de Hong Kong, impactando de lleno en la escuela pública del distrito. Las cifras documentadas en los registros, son escalofriantes. 300 muertos al instante. Uf. Otras 300 personas gravemente heridas y 2/3 de las viviendas de la zona quedaron reducidas a cráteres y astillas. Y aquí es donde las fuentes revelan algo que a mí me dejó completamente perpleja al leerlo. Hay una fractura enorme entre lo que pasó de verdad y lo que la gente decidió recordar. Ah, sí, la dualidad de la memoria. Claro, porque los registros oficiales de la Administración de los Templos Chinos sostienen que cuando empezaron a caer las bombas, pues cientos de vecinos corrieron a refugiarse al cercano templo de Kunjum. Y según la narrativa popular, gracias a un milagro absoluto, el templo resistió intacto y salvó a todas las personas en su interior. O sea, un relato clásico de intervención divina que, fíjate, sigue vivo hoy en día. Pero, a ver, si cruzamos esa leyenda con los informes periodísticos de la época y los registros técnicos de daños físicos, la historia es diametralmente opuesta. Ya. Y la verdad es que es mucho más cruda. Espera, entonces me estás diciendo que el templo no los protegió en absoluto. Todo lo contrario. Los documentos técnicos muestran que la onda expansiva de las bombas fue tan masiva que la estructura del templo se inclinó severamente. Los escombros y la mampostería volaron por los aires. Madre mía. Y muchos de los estudiantes y vecinos que entraron buscando salvación murieron literalmente aplastados por el colapso parcial del techo. O sea, aplastados por los muros del propio recinto sagrado. Exactamente.
Es una divergencia narrativa alucinante. O sea, el lugar que literalmente los aplastó es recordado por la comunidad como el lugar que los salvó. Porque una comunidad entera prefiere editar los daños estructurales de un edificio y reescribir su propia tragedia de esa manera. Lo fascinante aquí es ver cómo opera la psicología de masas en situaciones de desamparo absoluto. O sea, en el estudio histórico de desastres en las sociedades costeras de Asia Oriental, esto es un patrón clarísimo. Tiene sentido. Imagina el contexto. Año 44, bajo ocupación militar, sin hospitales funcionando, sin ayuda psiquiátrica, rodeados de cadáveres. Un infierno. La comunidad necesita desesperadamente aferrarse a la idea de que lo sagrado no ha sido vencido por el horror técnico de la guerra. Entonces la memoria colectiva, pues borra la onda expansiva y la sustituye por un escudo místico. Claro, el trauma se convierte en la herramienta principal para construir autoridad religiosa. Exacto, y lograr una mínima sanación colectiva para poder seguir adelante. Es como un mecanismo de defensa psicológico a escala urbana. Y fíjate que esto nos lleva directo a nuestra primera joya para el viajero, porque si alguien pasea por la calle Station Lane hoy en día, se encontrará con este famoso templo de Kunjum. Que sigue ahí, claro. Sigue ahí, atrayendo a multitudes que queman incienso y buscan bendiciones, completamente ajenos a los cráteres que hubo alrededor. Pero el contraste real está a un par de calles, en la calle Bulkley. Allí se encuentra el modesto y antiguo templo de Phuktak, y ahí es donde todavía descansan las cenizas reales de las víctimas de aquel bombardeo. Es un paisaje que te obliga, pues, a caminar entre los restos del sufrimiento más absoluto y la redención sagrada. Es un contraste tremendo. Y fíjate en las fuerzas en juego, porque esa fue una destrucción accidental, o sea, vino del cielo. Pero la guerra también obligó a los propios habitantes a ejecutar una destrucción deliberada desde la tierra. Ah, volvemos a la imagen del principio. Exacto. La imagen inicial del ingeniero con los explosivos. Exactamente. A ver, retrocedamos 3 años a diciembre de 1941. Las tropas japonesas avanzan imparables hacia Kulon. El gobierno colonial de Hong Kong entra en pánico, lógicamente, y ordena una política draconiana de tierra quemada. La orden es clarísima. Ninguna infraestructura crítica puede caer en manos del enemigo. Y en Unhom, la joya de la corona era la planta generadora de electricidad de Hok-un. Que había sido construida en 1921, ¿sí? Por la compañía China Light and Power. Pues imagina la logística de esa orden. Los archivos recogen algo tremendo. Cuentan cómo los propios ingenieros civiles de la compañía eléctrica, escoltados por policías y militares, pues tuvieron que instalar cargas explosivas en sus propias turbinas de vapor. Es que, Estela, volar tu propio trabajo. Detonaron la maquinaria que daba vida a la ciudad, y luego, en un esfuerzo desesperado por inutilizarla por completo, arrastraron las piezas más pesadas y complejas y las arrojaron al fondo del puerto de Victoria. Pero, a ver, aquí es donde la historia se vuelve de un cinismo insoportable para mí. O sea, dinamitan su obra, tiran las piezas al mar. ¿Y sirve de algo? Pues no. No, los archivos muestran que el ejército japonés tenía una capacidad de ingeniería impresionante. Utilizaron buzos, recuperaron las piezas del fondo del mar, repararon el metal destrozado. Fueron eficientes, desde luego. Y es que fueron un paso más allá. Construyeron un cable submarino totalmente nuevo para enviar esa electricidad robada a la isla de Hong Kong. O sea, el sacrificio de esos ingenieros no sirvió de absolutamente nada. Nada de nada. Y la crueldad no terminó ahí, ¿eh? Hacia el final de la guerra, cuando el imperio japonés perdió sus rutas marítimas y se quedó sin suministro de carbón, la desesperación energética llegó al límite absoluto. ¿Y qué hicieron entonces? Pues enviaron tropas a talar masivamente los bosques y los árboles milenarios de los nuevos territorios. Metían leña cruda a la fuerza en las calderas de esa central eléctrica, que estaban diseñadas para carbón. Claro, eso destrozaría todo. Destrozando los filtros y forzando la maquinaria hasta que casi reventaba, vamos, solo para mantener las luces encendidas un día más. Luego, en 1945, esos mismos ingenieros británicos y locales salen de los campos de concentración, desnutridos, vuelven a Hong Kong y se encuentran su central reventada, llena de hollín y leña cruda. Y les dicen, pues venga, a reconstruirla. A empezar de cero otra vez. Y de ese sudor, sobre esas ruinas exactas, es de donde se cimentó el milagro económico de la posguerra. O sea, toda esa sangre, toda esa tecnología al límite para llegar al día de hoy.
Y quien viaja a esa zona exacta frente al mar hoy en día, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra con el complejo Laguna Verde o Hajib Hawiyuan. Un gigantesco complejo residencial de lujo. Totalmente. Piscinas, jardines inmaculados. Cristaleras con vistas al puerto, gente paseando a sus perros. O sea, no hay ni una sola placa Popoechi, ni un trozo de turbina oxidada. Nada. Ni rastro. Es el borrado histórico más absoluto que alguien se pueda imaginar. La gente está pagando millones por un piso construido literalmente sobre la zona cero de una batalla campal por la supervivencia energética. Y esto ilustra maravillosamente la doble naturaleza de las infraestructuras en el siglo XX. O sea, son las venas de una ciudad, pero en un instante se transforman en botines de guerra y objetivos tácticos. Y fíjate, paradójicamente, demuestran muchísima resiliencia para sobrevivir a explosiones y sabotajes, solo para acabar sucumbiendo décadas después. Ante la especulación inmobiliaria. Exacto, sin hacer ruido, ante la pisonadora del ladrillo. Ahora bien, una vez que la guerra física terminó y esas turbinas pues volvieron a generar corriente, uno podría pensar que llegó la paz, ¿no? Eso sería lo lógico. Pero los archivos revelan que comenzó otro tipo de reconstrucción, una mucho más silenciosa. El gobierno colonial había aprendido que controlar el cemento y el cableado no era suficiente. Necesitaban controlar la arquitectura ideológica. Totalmente. Y aquí es donde Hong Kong se convierte en una trinchera de la Guerra Fría. Nos situamos entre 1948 y 1949. Vale. El gobierno de Hong Kong y los poderosos astilleros de Whampoa anuncian una inversión conjunta colosal de $500,000 para construir la escuela conmemorativa de los muelles de Kowloon. Un dineral para la época. Oficialmente, el discurso público era impecable. Era una obra filantrópica para honrar a los trabajadores y vecinos masacrados en los bombardeos accidentales de los que hablábamos antes, los del 44. Una fachada perfecta de caridad corporativa, claro. Pero los documentos desclasificados del archivo nos cuentan los verdaderos motivos. En ese preciso momento histórico, el comunismo estaba arrasando en China continental. Y las ideas de izquierda se filtraban rápidamente entre los obreros de Hong Kong. El gobierno colonial pues acababa de prohibir de un plumazo 13 escuelas gestionadas por sindicatos obreros. De golpe y porrazo. Exacto. Así que, de repente, miles de estudiantes con simpatías de izquierda se quedaron literalmente en la calle. Así que esta escuela conmemorativa fue diseñada de urgencia con un objetivo principal. Absorberlos. Eso es. Absorber a esos estudiantes como si fuera una esponja gigante y neutralizar esas ideas. Y además operaba con un diseño institucional fascinante, o sea, una verdadera dualidad. Tenía una sección matutina muy elitista que estaba gestionada directamente por el gobierno con un currículo estrictamente oficialista. Y luego, una sección vespertina destinada a los hijos de los obreros de los astilleros. Ya, la cara obrera. Que aparentemente era administrada por la comunidad, pero vamos, bajo la estricta vigilancia de la nueva estructura gubernamental. Bueno, y quiero hacer un pequeño inciso aquí para la audiencia, para que quede totalmente claro. Basándonos estrictamente en las fuentes, esto es historia factual pura y dura. Así es. O sea, nuestro objetivo aquí no es posicionarnos ni emitir ningún juicio de valor sobre las políticas del gobierno británico ni sobre los movimientos sindicales de izquierda. Solo leemos los archivos. Simplemente estamos observando el tablero de ajedrez. Y en ese tablero los documentos muestran sin tapujos cómo la educación pública se utilizó pues, como el arma más afilada en una guerra política. Exactamente. Pero a ver, tengo una duda sobre la ejecución. Cuando los archivos hablan de que lograran una despolitización, en la práctica, en el día a día de esta escuela, ¿qué significa eso exactamente? Pues significa que el gobierno colonial entendió que usar la policía para reprimir estudiantes generaba mártires. O sea, era contraproducente. Claro. Pura estrategia. En su lugar, utilizaron la burocracia espacial, integraron la responsabilidad social corporativa, o sea, el dinero de los astilleros, con una estrategia imperial defensiva. Al ofrecer aulas nuevas, pupitres limpios y un título oficial, desmantelaron la estructura clandestina de las escuelas obreras. Ya. Cambiaron los libros de texto, impusieron uniformes y horarios estrictos. Básicamente sustituyeron el debate político por disciplina académica. Es como si hubieran tratado la juventud obrera como el cauce de un río a punto de desbordarse, en lugar de levantar un muro militar contra el que el agua, pues tarde o temprano, acabaría rompiendo con violencia. Sí, una presa que estallaría. Exacto. Pues construyeron un canal artificial inmenso y lujoso.
que era esta escuela de doble turno para desviar la corriente exactamente hacia donde ellos querían. Es una metáfora perfecta. Brillante y escalofriante a la vez. Y fíjate, la joya oculta que materializa esta historia está en el número 2 de la calle Thin Chau. Es un edificio modernista de una sola planta. Que hoy se debate si convertirlo en un espacio creativo o de coworking, ya sabes. Pero sus paredes de hormigón son las trincheras invisibles donde se libró la primera línea de la Guerra Fría en Asia. Y el gobierno colonial demostró una eficiencia quirúrgica, casi aséptica, para organizar y canalizar las mentes de la juventud viva. Pero a principios de los años 50 se enfrentaron a un problema logístico que, la verdad, no podían meter en un aula. Sí. Los refugiados huían masivamente de la guerra civil en el continente y la población de Hong Kong se disparó. Las personas vivían hacinadas y, por pura estadística, empezaron a morir en grandes números. Claro. El espacio en los cementerios urbanos se agotó por completo, así que tuvieron que aplicar esa misma burocracia fría a algo mucho más complejo que la educación. A los muertos. Exacto, a los muertos. Y vaya si lo hicieron. La solución de la administración fue abrir un gigantesco cementerio nuevo, el de Wu Hopsek, pero estaba en Fanling, lejísimos al norte, los nuevos territorios. El problema no era el terreno, eran las carreteras. O más bien la falta de ellas. Exacto, la ausencia de ellas. Llevar un féretro por caminos de tierra en camiones era lentísimo y prohibitivamente caro para la mayoría de las familias. Así que, ¿qué decide hacer? Un imperio fundamentado en la revolución industrial. Pues diseñar una logística de la muerte completamente ferroviaria. Es que es tremendo. Tal cual. Construyeron un ramal de vía férrea de casi 1 kilómetro de largo que nacía directamente en la estación principal de trenes de Hung Hom. Y al final de esos raíles construyeron algo llamado el pabellón de despedida. Pero a ver, visualicemos esto porque me parece de película de terror gótico mezclada con la revolución industrial. ¿Era un tren de pasajeros normal al que le quitaban los asientos? No, en absoluto. O sea, eran vagones diseñados y modificados específicamente para la carga mortuoria. El interior estaba equipado con vigas de refuerzo de acero, poleas chirriantes que colgaban del techo. ¡Madre mía! Y un sistema de rodillos metálicos incrustados en el suelo. ¡Qué locura! Todo esto permitía a los operarios deslizar y apilar ataúdos de madera maciza en 2 niveles con el mínimo esfuerzo. Y como toda buena burocracia, pues estaba tarifado al milímetro. Claro, faltaría más. Enviar el primer ataúd en un vagón costaba $150 de la época y los ataúdes adicionales costaban $100. Es literalmente la industrialización del duelo. Y los números del archivo son salvajes. Habla de que en fechas señaladas para la cultura china, como el Festival de Qingming, el día de limpiar las tumbas, pues de esa estación en Hong Kong llegaban a salir entre 10 y 13 trenes diarios repletos de cadáveres hacia el norte. 13 trenes, fíjate. Piensa en el impacto sensorial para el barrio. 13 trenes de vapor al día, cargados de muertos, chirriando por las vías, esparciendo hollín. Y esto chocaba de lleno con la cultura local, ¿no? Totalmente. Históricamente, los ritos funerarios tradicionales chinos en el sur del país eran eventos sumamente públicos y sonoros. O sea, implicaban procesiones que cortaban calles enteras. Ya, mucho ruido. Bandas de músicos tocando instrumentos tradicionales, llantos rituales en voz alta, quema de ofrendas de papel. O sea, algo muy vistoso. Claro, involucraban a todo el ecosistema vecinal. Y lo que hizo la administración británica con este tren fue, básicamente, imponer una disciplina espacial radical. Privatizaron y escondieron el dolor. Exactamente. Tomaron una práctica comunitaria altamente desordenada e hipervisible y la metieron en un túnel de acero. La higienizaron, la ordenaron y la convirtieron en un procedimiento logístico de cadena de suministro. Una cadena de montaje. Una cinta transportadora silenciosa que sacaba el problema fuera de la ciudad. Y la huella de este tren fantasma es quizás la joya oculta más surrealista que cualquier viajero puede experimentar hoy en esa zona. Sin duda. Porque las vías se desmantelaron en 1983, sobre todo porque la cremación se popularizó y los trenes dejaron de ser rentables. Ya no hay raíles, ni hay pabellón de despedida, pero si caminas hoy por las calles aledañas a la estación de Hung Hom, te envuelve un olor intenso a flores y maderas nobles. Te encuentras sumergido en un inmenso clúster comercial de gigantescas coronas de flores, talleres de papel maché para ofrendas, sastres funerarios y tiendas de ataúdes. Toda una economía de la muerte floreciendo en calles modernas. Y el 99% de los turistas que pasan por ahí no tienen la menor idea. Ni idea.
No saben que todas esas tiendas están exactamente en ese lugar porque hace décadas orbitaban alrededor de un tren que ya no existe. Es el fantasma de la infraestructura moldeando la economía del presente. Es un paisaje residual fascinante, la verdad. Pero toda esta conversación nos lleva a un vacío enorme en la narrativa. Hemos visto al gobierno centrando su maquinaria pesada en construir trenes burocráticos para difuntos Sí, y usar megacolegios para jugar a la geopolítica de la Guerra Fría. sí. Pero, a ver, estamos hablando del Hong Kong de los años 50. Ya, una época durísima. Miles de refugiados viviendo en chabolas de madera, sin agua corriente, sin electricidad, trabajando de sol a sol. Si el Estado solo se ocupaba de la macropolítica y la geopolítica, ¿quién ayudaba a esta gente a sobrevivir al día a día? Pues el archivo es muy claro sobre esto, ¿eh? El gobierno de Hong Kong operaba bajo un mantra económico que luego se bautizó de forma muy elegante como no intervención positiva, Ya, un nombre muy bonito. que básicamente es un eufemismo para decir, mira, nosotros ponemos la policía y el puerto comercial y para lo demás, pues búscate la vida. Exacto. El estado del bienestar era prácticamente un mito. Y ante ese vacío absoluto surgieron verdaderos gobiernos en la sombra, Redes ciudadanas. redes de autogestión vecinal asombrosas. Y en el caso de nuestro distrito fue la Asociación Kaifeng de los 3 distritos de Hong Kong. Y ojo, no debemos imaginar esto como la típica reunión de vecinos enfadados en un sótano pidiendo farolas. No, no. Las asociaciones Kaifeng funcionaban con una eficacia corporativa brutal. Los líderes comunitarios, que solían ser comerciantes locales respetados, Ujú. organizaban colectas, festivales de recaudación y aplicaban una presión social enorme para que cada negocio donara lo que pudiera. Es que el logro físico es innegable. Con esos fondos recaudados céntimo a céntimo en un barrio empobrecido, lograron construir un imponente edificio de varias plantas, en la esquina de la avenida Gillis Sur y la calle Station Lane. Y no era un edificio pequeño, ¿no? Para nada. Y no era para tomar el té. Allí montaron la primera biblioteca pública de nivel distrital de todo Hong Kong. ¡Qué maravilla! Además de clínicas de salud gratuitas, guarderías y centros juveniles. En un entorno donde una familia de 6 personas vivía en 10 metros cuadrados. Donde estudiar en casa era físicamente imposible. Totalmente. Pues este edificio, diseñado por los vecinos, ofreció la única escalera de ascenso social real. De hecho, en el mundo académico, a este fenómeno se le conoce como la gobernanza Kaifeng, y demuestra la inmensa tenacidad del tejido cívico de Hong Kong. Ante la ausencia total del Estado y la presión demográfica aplastante de los refugiados, los ciudadanos se organizaron para absorber el impacto y crear estabilidad desde la base. Es como si la administración oficial hubiera dejado a cientos de miles de usuarios fuera de su red privada y los propios vecinos se hubieran reunido para programar un sistema operativo de bienestar de código abierto. Una analogía muy buena, ¿sí? Crearon el hardware, o sea, el edificio, y el software, que eran la biblioteca y las guarderías, sin pedir permiso, por pura supervivencia mutua. Y la joya oculta aquí no es un recuerdo intangible, es el propio edificio. ¿Qué siguiente? Si vas a esa esquina hoy, verás sus escalones de granito sólido aguantando el peso del tiempo, su arquitectura solemne y la caligrafía tradicional china tallada sobre la entrada. Y lo mejor de todo es que, si miras por la ventana, ¿Qué se ve? pues verás que sigue funcionando como guardería para los niños del barrio. Qué bonito. Es el modernismo de posguerra construido literalmente por la gente y para la gente. Creo que esa es la conclusión perfecta para sintetizar todo lo que hemos extraído de este archivo inmenso. A través de estas historias podemos ver las 3 grandes placas tectónicas que esculpieron un Home, Sí. y por extensión, casi cualquier metrópoli contemporánea. Primero, la paradoja de la infraestructura frente a la guerra, donde el progreso atrae la destrucción, ya sea deliberada o accidental. Como la central eléctrica y el templo. Exacto. Segundo, la disciplina impuesta por el gobierno colonial que utilizó el urbanismo como un bisturí para neutralizar ideologías y limpiar el espacio público de prácticas tradicionales molestas, como vimos con el Tren de los Muertos. Totalmente. Y por último, y quizá lo más importante, la resiliencia ciudadana. Esa capacidad obstinada de evitar traumas para seguir adelante y de construir redes de salvación cuando nadie más va a venir a rescatarte. Exacto. Y por eso, para la audiencia que nos escucha, esta exploración importa mucho más allá de Hong Kong.
La próxima vez que alguien viaje, que pasee por un barrio desconocido, es importante recordar esto. La geografía urbana es una gran mentirosa. Una fachada, sí. Y capas de historia borrada. Es facilísimo deslumbrarse con un moderno complejo de apartamentos de lujo y pensar solo en el mercado inmobiliario, sin darte cuenta de que sus cimientos abrazan las turbinas destrozadas de un acto desesperado de guerra. Ujú. O comprar un ramo de flores en una esquina tranquila, pues ignorando que el tendero está ahí solo porque hace medio siglo pasaban vagones de tren repletos de ataúdes por su escaparate. Y eso, de hecho, a mí me deja con una reflexión bastante inquietante. A ver, cuéntame. Si consideramos cómo la memoria colectiva alteró los daños físicos del templo para encubrir la tragedia, o cómo el hormigón de alta gama borró cualquier rastro de la central eléctrica de Hok-un en apenas unas décadas, Ya. pues esto nos plantea una pregunta fundamental para nuestro presente. Con la velocidad hiperacelerada a la que el desarrollo urbano moderno y la tecnología reescriben el paisaje hoy en día, Que es una barbaridad. demoliendo y construyendo en cuestión de meses. ¿Qué eventos históricos cruciales que estamos viviendo nosotros en esta misma década serán borrados por completo y resultarán invisibles en las calles de nuestras ciudades el día de mañana? Una pregunta tremenda para darle vueltas esta noche. Ya lo sabe quien nos escucha. La próxima vez que os paréis frente a una fachada de cristal o un templo humilde, recordad mirar un poco más allá. Nunca son solo ladrillos apilados, a veces son cicatrices, Ujú. a veces son herramientas de control, pero siempre, siempre esconden una historia esperando a que alguien simplemente decida rascar la superficie.